Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. He aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra en esta tarde. Nuestra reflexión, estimados hermanos, estimados amigos: las ciudades convertidas en cenizas, basado en Génesis capítulo 19, versículo 22-28. Hermanos y amigos que me escuchan en esta tarde, lo que acabamos de leer para muchos podría ser como un cuento, podría ser como alguna cosa como que no hubiese sucedido. Pero la Biblia, la palabra infalible, nos dice realmente que estos juicios han sido tan reales que han sucedido hace miles de años. Ciudades convertidas en cenizas y humos. Y como así será también lo que está escrito en la Biblia, que vienen juicios, grandes juicios van a venir sobre la tierra, sobre la humanidad, y que también serán realidades, no sueños, no cuentos, reales. Ahora, veamos estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Como número 1, ciudades florecientes, ciudades que, al igual que las ciudades, no nos vamos a ir tan lejos, la capital de Guatemala o Distrito Federal de México, o en algún estado de Nueva York. Hermanos, amigos, así fueron estas ciudades, con toda la opulencia, con su riqueza, con sus grandes edificios, con
con su fortuna, disfrutaron. Se gozaron los habitantes de Nínive, de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, estas ciudades fueron florecientes, como otras ciudades, hablemos de Tokio, hablemos de Tel Aviv, Jerusalén, Ámsterdam, otros países realmente prósperos, súper desarrollados. Había de todo. Había de todo. Pero tristemente, estas ciudades estaban llenas de maldades. Esta es la característica de estas ciudades, estimados hermanos, estimados oyentes. En Sodoma y Gomorra no había ni 10, ni 8, ni 7 hijos de Dios, temerosos a Dios. Y así pasa en estos días. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, toda esas ciudades estaban llenas de maldades, excepto Lot y su familia, sus 2 hijas, su esposa, como 4 personas. Estaban caminando bajo el temor de Dios. Aquí en el versículo 18, en el capítulo 18 del mismo libro de Génesis, en el versículo 20 dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Mire, agravado en extremo. El pecado de Sodoma, el pecado de Gomorra, agravados en extrema. Miren, quiere decir que todo el mundo estaba dado a practicar el pecado, toda clase de maldad, sin temor delante de Dios. Practicaba cualquier tipo de pecados. Y es lo que tiene que suceder en nuestros tiempos, como este tiempo que vivimos vendrá a ser como tiempo de Noé. Porque miremos lo que dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 2 y 4, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Así fue la vida de los habitantes de Sodoma y Gomorra, y así está el mundo hoy por hoy. Estamos escuchando en las noticias que hay asesinato, hay muertos, hay problema por aquí, hay problema por allá, hay pleites, hay odio, hay envidia, hay orgullo, hay avaricia, tanta maldad.
Y esto lo estamos viviendo como fue Sodoma y Gomorra. En este siglo XXI pues, podría estar peor, porque Jesús lo profetizó y se multiplicará la maldad. Ya no hay remedio para contrarrestar el pecado. Es muy difícil que se pueda componer al hombre, a la mujer, lleno de maldad. Y así pasó en Sodoma y Gomorra. Pero mire, Dios determinó la destrucción de estas grandes ciudades por su pecado. En el versículo 24 nos dice del libro de Génesis 19, capítulo 19, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Aleluya. Miren, y la Biblia nunca se equivoca. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero como estos hombres no se arrepintieron de sus pecados, por lo tanto Dios determinó la destrucción de estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Lo triste acá, hasta los pequeños de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, ¿qué culpa tenían esos pequeños? O salvo que ya también ellos se entregaban a la maldad, pero todos fueron quemados con azufre y fuego que vino del cielo, dice la palabra del Señor. Hasta los animales. Un pobre pájaro, ¿qué culpa tiene? Un pobre ratón, ¿qué culpa tiene? Los árboles frutales, ¿qué culpa? Por lo tanto, Dios puso fin sobre Sodoma y sobre Gomorra, envió fuego del cielo, azufre y fuego, y los quemó. No solo se murieron todas esas habitantes, sino que después de la muerte, de los juicios de Dios sobre ellos, continuarán por los siglos de los siglos pagando el precio de su pecado. Qué tremendo, qué impactante son estas cosas. Sufriendo aquí y sufriendo en el infierno. ¿Con qué razón dijo Jesús? ¿De qué le sirve al hombre si ganare este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué sirve ganar el mundo? Todo Sodoma y Gomorra, floreciente, pujante, desarrollada las ciudades. Pero en cosa de horas, en cosa de minutos, Dios envió fuego, azufre y los mató a todos esos malvados que no creyeron en Dios. Por lo tanto, no confiemos en la riqueza, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Es mucho mejor confiar en Dios. Ahí está la garantía, la seguridad, aunque aquí no tengamos tanta opulencia, pero si tenemos temor, obediencia a Dios, un día estaremos con el Señor, Él nos recompensará mucho. Por lo tanto, Dios los puso a Sodoma y Gomorra como ejemplos al mundo, ejemplos a los que habitamos Guatemala, ejemplos a los que habitamos las naciones del mundo, que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, es preferible reflexionar un momento. En el libro de
Judas, en el capítulo 1, versículo 7 dice, vamos a leer, como Sodoma y como Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si se da cuenta, Dios no por gusto hizo juicio con Sodoma y Gomorra, sino que es ejemplo a generaciones que han pasado, que están, que podría venir, pero no creo porque la venida de Cristo está muy cerca. Tristemente, la vida de la mujer que supuestamente conoció todavía a Dios, pero como su corazón estaba sobre sus bienes, se volteó, dio vuelta atrás y se convirtió en una mujer como estatua de sal. Son ejemplos. Si vamos a mirar al mundo, el mundo es llamativo, es todo, pero su final es desgracia, estimados oyentes. Por lo tanto, el Señor, como dice en Judas también, capítulo 1, versículo 14 y 15, dice así, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Jesús viene a poner fin con la maldad. Viene la gran tribulación, los juicios de Dios, y el Señor mismo atará al mismo enemigo de Dios y lo pondrá como 1000 años en prisión para no tentar más a los hombres en el milenio. Ya para ir terminando en esta tarde, hermanos, amigos que nos escuchan, mientras hay vida, usted que tiene vida ahorita, es mejor obedecer la palabra de Dios, creer y arrepentirse de su pecado. La palabra del Señor claro nos dice que el que confesare, si tú confiesas a Jesús que es su Salvador, será salvo. Por lo tanto, aprovechemos estos últimos tiempos que nos quedan. Volvamos a Dios, no le demos la espalda. Su palabra dice, paraos en los caminos. Hay caminos bastantes que llevan a la condenación, pero solo hay un caminito chiquito, angosto, que va hacia el cielo. Su palabra dice que ancho es el camino que va hacia la perdición, pero el camino angosto que va al cielo, son pocos los que van a ese camino. En Isaías 20, capítulo 55, 7 dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo de sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. Así que no hay excusa. Nadie puede decir, es que Dios ya no me va a perdonar porque yo hice este pecado. No, amplio. Por eso murió Jesús en la cruz, para perdonar
todos nuestros pecados. Todos somos pecadores. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Jesucristo, que vino a morir en la cruz para salvarnos, rescatarnos de la condenación eterna, estimados oyentes. El mundo está esperando juicios apocalípticos, pero nosotros estamos esperando la promesa de vida eterna, que un día hemos de ir a reinar con el Señor. Pero no puede ser solamente para aquel, sino para todos. El Señor nos dice que todos procedan al arrepentimiento, para que todos vayamos a ver. Pero como tenemos un enemigo, tenemos enemigo la carne, enemigo el mundo, nos da de bofetadas, y si no nos levantamos, nos vamos a fracasar espiritualmente. Así que en esta tarde les agradecemos su amable sintonía con nosotros. Si Dios no ha venido, será la próxima semana, estimados oyentes, hermanos y amigos. Hasta pronto. Amén y amén.